Tras 4 años utilizando principalmente flashes de Profoto, he decidido pasarme a un Godox. Vamos a ello. Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Jon Hernández y aquí me tenéis una semana más hablando de fotografía e iluminación. En este caso vamos a hacer un vídeo un poco de cacharros de equipo, ¿no? Porque hace poquito he tomado la decisión de cambiar de flash y eso es algo que evidentemente pues alguien como yo que utiliza flash todos los días tiene que justificar y tiene que razonar de una forma muy coherente. Bien, lo primero es que antes de entrar a hablar de, ya veis claramente, he pasado de utilizar los B10X Plus, que son mis flashes, hasta ahora mis flashes favoritos, y he decidido pasarme a una AD1200 Pro de Godox. Pero antes de hablaros un poco del porqué y de cómo es, vamos a entrar en una parte un poquito más filosófica y es ¿qué es un buen flash? Y por qué un buen flash debería ser el adecuado para nosotros y cuál sería bueno y cuál no. Lo primero es entender que un buen flash es una herramienta. Hay que tener muy claro que nosotros como fotógrafos lo que hacemos es crear luces y para crear esas luces utilizamos estas herramientas, los flashes. Con lo cual lo que es un buen flash es aquel flash que me permita hacer lo que quiero hacer en mis fotos. Evidentemente el B10 Plus ha sido un muy buen producto, ha sido un muy buen flash que he utilizado muchísimo en cientos de sesiones de fotos durante años y estoy súper contento con él. La verdad es que el rendimiento es muy bueno, pero es cierto que había ciertas situaciones en las que esto no me permitía hacer lo que yo quería y con lo cual decidí buscar alternativas que sí me permitiesen hacer lo que yo quería en cualquier situación. Ahí evidentemente es donde entra un flash como el AD1200 Pro, que obviamente es un flash más grande, tiene un tamaño distinto, no es tan portátil, pero me permite hacer ciertas cosas que no me permite hacer un Profoto B10X Plus. Con lo cual he decidido que mi principal caballo de batalla, mi flash principal para el 90% del trabajo que yo realizo, vaya a ser el Godox AD1200 Pro. He estado indagando muchísimo entre todas las opciones que había en el mercado, he estado viendo y probando diferentes flashes y al final no hay nada en el mercado que me ofrezca actualmente para mí lo que me ofrece este flash. Y en este vídeo os voy a contar las razones de por qué he elegido este y no otro. Bien, vamos a entender primero qué es el AD1200 Pro y por qué se ha convertido en el flash que he elegido para mi trabajo. Bien, pues lo primero que tenemos es que es un flash diferente. Como podéis ver, lo tenemos en dos partes. Tenemos por aquí lo que es lo que vendría a ser el cabezal, lo que sería la antorcha que se ha llamado tradicionalmente, que básicamente si le quitamos este protector o esta especie de campana que lleva, voy a quitar la tapa primero. Pero si le quitamos el protector podemos ver cómo tiene aquí la bombilla con su cúpula y esto básicamente no pesa absolutamente nada, pero esto es básicamente lo que es la parte que entrega la luz, pero la parte que genera la luz es este generador que tenemos aquí que obviamente tiene un tamaño mucho más grande de lo que es un B10X o cualquier otro flash portátil al que estamos acostumbrados. En peso la diferencia no es exageradísima, sí que es cierto que pesa un poquito más, pero también es cierto que tiene el doble de potencia, con lo cual si nos planteamos el peso de 2 unidades B10X Plus, pues evidentemente ya no hay prácticamente diferencia, incluso este pesa incluso menos. Pero lo principal que tenemos es un flash que está separado en dos partes. Eso tiene cosas buenas y cosas malas. La principal parte buena es que cuando tú tienes un flash elevado en altura, en una jirafa o lo tienes en un pie de luz, con un octa montado, etcétera, tienes mucho menos peso en la parte alta del pie de luz y con lo cual eso es menos propenso a caerse o en caso de que se caiga a que se rompa toda la unidad, sino que en este caso solo tendríamos que reemplazar la antorcha. Esas son las cosas buenas. Las cosas malas es que vas atado a un cable que tiene cierto tamaño y que es suficiente principalmente para el uso que le damos, ya que el generador va a estar siempre en la base del pie de luz, con lo cual el cable no suele ser un problema, pero sí que es cierto que puede haber gente para la que no sea tan cómodo moverlo como es un monoblock en el que está todo incluido. Vamos a ver un poco las especificaciones técnicas que tiene este flash y a partir de ahí comentamos un poco más. Bien, como hablamos es un flash de 1200 vatios, las características técnicas ya sabéis que a veces pueden ser un poquito complejas, pero básicamente lo más importante que nos tiene que interesar es que tiene un control de potencia desde 1 partido por 1, es decir, a máxima potencia, hasta 1 partido por 256, es decir, que nos permite controlar completamente el nivel de potencia que queremos tener en nuestro destello. Además, podemos bajar por décimas de paso, no solo por tercios como algunos flashes, con lo cual, en ese sentido, tenemos un control absoluto sobre la cantidad de luz.
Obviamente es un flash que nos permite sincronización de alta velocidad, es decir, lo que conocemos con HSS, utilizando el disparador compatible con nuestra cámara, y nos permite obviamente también sincronizar a primera cortina o a segunda cortina. Lo importante aquí también es el refresco del flash, que básicamente tenemos un refresco muy rápido, en el que podemos trabajar desde 2 segundos a máxima potencia hasta prácticamente de forma inmediata a potencias más bajas. Uno de los puntos más importantes de un flash portátil es evidentemente su batería, y en este caso el AD1200 Pro nos trae de serie una batería enorme, es una batería muy bestia. Hablamos de una batería de 5200 amperios, de 187 vatios hora. Es una batería tan grande que básicamente no nos la van a dejar subir a un avión, y eso es un problema en algunos casos. Esta batería nos va a permitir 500 disparos a máxima potencia. Teniendo en cuenta que es un flash de 1200 vatios, es una auténtica salvajada. Godox ha tenido la diferencia de hacer también una batería de la mitad de potencia para que podamos volar con ella, y con esa obtendríais unos 250 disparos a máxima potencia, que es básicamente el mismo rendimiento que obtenemos de las baterías de los de 500 de Profoto, pero evidentemente son mucho más pequeñas, pero evidentemente el flash tiene la mitad de potencia. Una de las cosas que más me gusta de este flash es su calidad de construcción. Nos permite tener una pantalla que vemos perfectamente iluminada, en la que podemos ver un montón de información, y entre ella el tiempo de destello. Como podéis ver aquí abajo, podemos tener una parte en la que nos indica a qué velocidad va a destellar el flash, y nos lo indica en T01, que es lo más importante que podemos ver como fotógrafos, porque básicamente nos indica la congelación. Podéis ver que si voy bajando la potencia, pasamos de 1 partido por 220 a velocidades mucho más rápidas, y por ejemplo, para mí, en el interés que yo tengo, que es por ejemplo trabajar con formato medio, a partir de 1/8 de potencia aproximadamente, ya tengo velocidades cercanas a los 1/2000 que me sincronizarían a la perfección con mi obturador de pétalo. Para todos los que os interese cosas de congelación, si bajáis al mínimo de potencia, podéis obtener una congelación de hasta 1 partido por 10.860 que hablábamos antes, y eso significa que nos va a dar una congelación de una velocidad superior a la que puede conseguir ningún obturador mecánico hoy en día. Tener los tiempos de destello de forma clara en la pantalla de nuestro flash nos puede dar una indicación muy clara de qué velocidades de congelación vamos a obtener cuando estamos trabajando, por ejemplo, en estudio, porque evidentemente esta unidad puede ser una unidad que podemos utilizar en exteriores y también dentro del estudio. Para mí, el tener el T01 me indica claramente si esa bailarina saltando va a salir movida o no en mi foto, y a la vez me permite poder decidir si quiero tirar un poco de ISO para tener una congelación mayor o no. La mayoría de los flashes no nos dicen absolutamente nada y nos tienen esta información muy escondida dentro de los manuales, y eso es un problema serio que siempre he defendido, que los flashes deberían decirnos de una forma clara y concisa cuáles son los tiempos de destello a las diferentes potencias. Una de las cosas que más me ha sorprendido de este producto, habiendo visto y tocado otros productos de Godox con anterioridad, es el aumento en la calidad de construcción. Este flash se ve claramente que es de otra generación, está tremendamente bien construido, y hay que decir que Godox ha mejorado muchísimo en los últimos años en ese aspecto. Lo he comentado otras veces, pero desde la gama Pro de los AD600, AD400, etc., mejoraron muchísimo la calidad de construcción. Pero esto está en otra división, juega en otra liga. Podemos ver claramente los detalles, la botonería, todos los conectores, el asa que lo aguanta, todos los accesorios, los ventiladores, todo está construido que no es diferenciable de un flash de primera marca como puede ser Broncolor o Profoto. El Godox AD1200 Pro nos viene con una serie de accesorios directamente cuando lo compramos, y es de agradecer porque es un valor añadido. De serie nos viene en una maleta que está súper bien, un trolley con ruedas que funciona excelente, y la verdad es que es un muy buen trolley para llevar no solo el 1200 Pro, sino incluso vuestra cámara, un portátil, etc. Además nos viene también con una pequeña funda para el generador, para que cuando lo tengamos en el suelo, cuando estamos trabajando en exteriores, el generador no se ensucie, no reciba polvo, etc. Y de esta forma lo podamos mantener un poco más cuidado. Esa misma funda lleva un asa para poder colgar al hombro de un asistente, que es probablemente una de las formas más habituales de utilizar este flash, y es que la persona que nos está asistiendo tenga al hombro el generador y aguante de una forma muy sencilla, porque no tiene ningún peso, lo que vendría a ser la antorcha y el modificador. Además de esto, obviamente nos viene con su batería, su cargador, y nos viene obviamente con todos los papeles y manuales que necesitamos para entender el flash.
Opcionalmente, Godox vende una serie de accesorios, entre ellos, por ejemplo, un extensor de cable para que nuestra antorcha pueda llegar más lejos del generador, que sinceramente creo que no es necesario, ya que en la mayoría de casos en que vamos a utilizar este generador va a estar al pie de luz, y con lo cual no necesitamos una extensión como cuando trabajamos con generadores que tenían múltiples cabezas, que ahí sí que puede tener más sentido, pero en este caso, si queremos tener muy cerca nuestro el generador, porque no queremos trabajar con disparador cambiando la potencia y la queremos cambiar desde aquí, pues evidentemente el extensor de cable puede venir bien. Otro accesorio muy interesante es el ring flash. Básicamente nos venden otra cabeza, otra antorcha, pero que en lugar de tener la forma normal para montarle pues modificadores de montura Bowens, en este caso tiene una montura ring flash, es decir, que tiene un anillo, una bombilla en forma de anillo con 1200 vatios. Esto es algo que yo tuve cuando tenía mi primer flash portátil, que era un Hensel que pesaba 20 y tantos kilos, en el que tenía, por ejemplo, pues esa cabeza de 1200 vatios. Eso lo podéis montar con un bracket a vuestra cámara y trabajar con el ring flash pegado a cámara de una forma muy interesante, o incluso sacarlo de cámara y trabajar con él también aparte. Además de ese ring flash, obviamente nos venden una serie de modificadores para ese ring flash, como una especie de beauty y paneles de abeja, con lo cual la verdad es que Godox aquí a mí me ha sorprendido muchísimo, porque es un producto muy nicho, es un producto que no es algo que se vayan a vender a patadas, y me parece muy sorprendente que le hayan dedicado los recursos a desarrollarlo, porque realmente es una herramienta muy especializada y que realmente muy pocos fotógrafos van a utilizar, pero demuestra que por parte de Godox están yendo hacia una fase en la que están innovando, creando herramientas para los fotógrafos y no simplemente haciendo productos de aquello que más se vende o aquello más habitual. Bien, por último nos queda hablar un poco del disparador. El disparador básicamente es la herramienta que nos permite controlar de forma remota nuestro equipo, y la verdad que es quizá la pieza más débil del ecosistema de Godox ahora mismo. El disparador, este es el nuevo, el X Pro 2, es relativamente nuevo, y la verdad es que está mejor que los anteriores a nivel de calidades, etc. Pero se nota una diferencia importante entre la calidad de construcción del disparador y sobre todo la calidad de la interface del UI y la calidad del interface que tiene el Godox AD1200 Pro. Así que desde luego, si hubiese un punto de mejora claro, yo creo que estaría en la parte del disparador. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen de los pros y los contras de este Godox AD1200 Pro. Lo primero que tenemos es que es un flash más potente, y más potente significa más versatilidad, significa más herramientas para poder hacer lo que queramos. Muchas veces no necesitamos esa potencia bruta, no vamos a necesitar esos 1200 vatios, pero la posibilidad de trabajar a la mitad de la potencia del flash va a suponer que podamos trabajar con un refresco más rápido y que además tengamos mucha más usabilidad de batería, además de que probablemente el flash sufra menos a largo plazo. Incluso también puede suponer que el tener más potencia nos pueda permitir crear una luz distinta, porque podemos separar la luz del flash un poquito más, generar una ley inversa más estable y a partir de ahí poder tener una luz distinta de la que teníamos debido a las limitaciones de potencia que teníamos con otros flashes. Al fin y al cabo, tener más luz es tener más herramientas cuando hablamos de fotografía con luz en exteriores, y el tener más potencia nos va a dar precisamente eso, la libertad de movernos y de generar la luz que queramos en cualquier momento. Ya os digo que es muy raro, muy difícil que nos encontremos en situaciones donde vamos a trabajar a 1200 vatios de potencia. Es muy difícil, pero el simple hecho de poder trabajar a un 16avo de potencia en lugar de trabajar pues a un octavo o a un cuarto nos va a permitir tener refrescos mucho más rápidos, trabajar de forma más fluida y poder incluso disparar en ráfagas si es lo que queréis. Al fin y al cabo, tener más potencia, como digo, es tener más herramientas y más opciones a la hora de trabajar. La segunda cosa muy importante para mí, o segundo beneficio, es que tenemos un sistema de tipo antorcha. Es decir, tenemos... Esto ya veréis que luego también lo voy a poner como parte de las partes malas que tiene. Pero ya os digo que para mí una de las cosas buenas que tiene es que según la situación en la que estemos trabajando, el tener una antorcha separada de nuestro generador es mucho más cómodo. Si trabajáis en exteriores, en situaciones con viento, estáis trabajando con un modificador grande, tipo un Octa, y estáis trabajando, o un paraguas, da igual, o estáis trabajando en ciertas situaciones donde el clima no es perfecto y no estáis en un entorno en que tengáis, pues eso, una tranquilidad absoluta en cuanto al tiempo, en cuanto al viento, en cuanto a la brisa, el tener un modificador más pequeño en la parte alta os va a hacer mucho más seguro vuestro trabajo. Además, para un asistente es mucho menos cansado. Yo siempre trabajo con asistentes y evidentemente no es lo mismo levantar un flash entero que levantar simplemente una antorcha. Eso para mí, desde luego, para mi flujo de trabajo y la manera en la que yo trabajo en mis producciones comerciales, es una solución perfecta.
El siguiente beneficio enorme para mí es la batería. El tener una batería que me permite 500 disparos de 1200 vatios o probablemente alrededor de miles y miles de disparos a las potencias habituales en las que voy a trabajar me da una tranquilidad absoluta a la hora de hacer un trabajo. Teniendo una batería de las grandes y una de las pequeñas por si tengo que coger un vuelo va a ser más que suficiente para cubrir todas mis necesidades, incluso de un día entero de producción. Eso desde luego no tiene precio, o sea, es algo que realmente nos da la tranquilidad absoluta de que podremos tener flash para todo el día. Y por último, la última cosa que creo que es muy buena, la relación calidad-precio. Este flash lo podéis encontrar entre 1.800, 1.900 euros, depende del momento de la promoción y de dónde lo vayáis a comprar. Sé que es bastante dinero, pero si lo tenemos en cuenta, obviamente teniendo la calidad de la construcción del material, la potencia que tiene y el tipo de producto del que estamos hablando, no es un precio para nada caro. Obviamente no es el precio que os podéis esperar cuando pensáis en Godox, pero tenemos que entender que parece que Godox está creando una nueva gama de producto más profesional. De hecho, han sacado productos muy interesantes, como por ejemplo parabólicas o generadores de estudio de 2400 vatios que compiten perfectamente con los generadores de las primeras marcas. Y la verdad es que por el precio que tiene, me parece que este flash es un absoluto chollo. Evidentemente no es un flash para todo el mundo, porque no todo el mundo necesita 1200 vatios, ni todo el mundo quiere tener un flash tan grande como este. Pero desde luego, si lo que necesitáis es potencia o versatilidad, no vais a encontrar nada mejor por menos dinero. Pero vamos también con lo malo, evidentemente, porque no todo es bueno. Lo primero, de nuevo, igual que lo he mencionado en la parte de las cosas buenas, es que es tipo antorcha. Obviamente el tipo antorcha no es que sea bueno o malo, es simplemente un formato que no es adecuado para todo el mundo. No a todo el mundo le va a gustar trabajar con un cable que vamos a estar atados a un generador y cuando tienes que mover el pie de luz con la luz, tienes que mover el pie de luz y el generador a la vez y eso te puede complicar las cosas. Con lo cual, esto tiene cosas buenas, como he mencionado antes, pero también tiene cosas malas. Sin duda, para mí lo más malo es el disparador. El disparador creo que es lo peor que tiene Godox ahora mismo en su ecosistema. A pesar de que lo han renovado hace recientemente poco, creo que han perdido la oportunidad, no para tanto la construcción del disparador, que creo que ha mejorado muchísimo y que está bastante bien, sino para todo el interface de software, que aún se ve como bastante que va como a pedales, no funciona del todo bien a nivel de interacción humana. Obviamente funciona perfecto para disparar el flash, los destellos no fallan, la radio funciona y sincroniza, pero sinceramente creo que ahí es donde hay un punto de mejora importante para hacer su disparador más optimizado para el uso diario de este equipo. Una pequeña cosa más a comentar. Tener en cuenta que yo utilizo formato medio de Hasselblad con obturador de pétalo y eso tiene ciertas diferencias, tenéis vídeos donde lo explico en profundidad, pero la realidad es que a día de hoy no hay ningún fabricante que haga un flash perfecto para combinarlo con el formato medio con obturador de pétalo. Y el problema está en que los destellos son demasiado lentos para la sincronización de este tipo de cámaras. Evidentemente lo hacen para que esos destellos puedan aportarles la opción de meter el TTL e incluso el HSS, que es muy útil para las cámaras de obturador de cortina, pero los que tenemos obturador de pétalo, ahí tenemos un problema. En este caso el Godox no es diferente y tiene un destello a máxima potencia de 1 partido por 220, que es muy lento comparado con los 1 partido por 2000 a los que puedo sincronizar mi cámara. Y me preguntarás, ¿y por qué te compras este flash si no es compatible o no es perfecto para tu tipo de cámara? Pues bien, la razón es muy sencilla, no hay nada en el mercado. Profoto, Broncolor, Elinchrom, ninguna marca hace nada que tenga un destello rápido con un flash portátil de exteriores como Dios manda. Y eso supone que eso sea algo que tenemos que asumir cuando trabajamos con este tipo de equipos. El problema no está en las cámaras, está en los flashes. En este caso, el Godox AD1200 Pro tiene un destello a máxima potencia de 1.220, que es un poquito más lento que el 1.300 y pico que tiene un Profoto, por ejemplo. Pero sinceramente esa diferencia no marca mucho la diferencia cuando trabajas con mi tipo de cámara. Es decir, ambos son malos para ello. A partir de ahí, ¿dónde le puedo sacar el máximo provecho y el máximo rendimiento a este equipo? Pues cuando trabajo a partir de 1/8 de potencia aproximadamente, 1/4, ahí empiezo a tener destellos muy rápidos que me permiten sincronizar con mi obturador de pétalo y sacarle el máximo rendimiento. Y el beneficio de tener un flash que es de 1200 vatios es que para cuando llego a 1/4 o 1/8 de potencia, aún tengo mucha luz que puedo aprovechar en mis sesiones de fotos. Precisamente esto es lo que quiero probar ahora, quiero hacer una serie de pruebas de campo para sacarle el máximo provecho a esto y realmente ver si realmente el flash
más allá de las pocas pruebas que he hecho con él, si realmente rinde como tiene que rendir o como dice en las especificaciones Godox. Lo que vamos a hacer es una serie de pruebas en la que primero vamos a probar tres cosas que para mí son súper importantes. La primera es la potencia bruta, eso vamos a hacerlo en estudio, vamos a ver si realmente el rendimiento que tiene el flash es el que tendría que tener esos 1200 vatios, porque precisamente uno de los grandes problemas de los flashes que van con antorcha y con cable es que el cable hace que cierta parte de la luz se pierda por el camino y que no tengamos tanta eficiencia lumínica como la que nos dicen los condensadores que nos deberían dar. En segundo lugar, lo que vamos a probar es la eficiencia del HSS para todos aquellos que utilizáis cámaras de cortina y que lo principal que hacéis en exteriores es utilizar el HSS. El HSS es algo muy técnico que permite trabajar a velocidades altas en exteriores con una pérdida de potencia. La cantidad de potencia que se pierde varía entre una marca y otra, y creo que es algo muy importante porque puede llegar a variar entre un flash y otro, es decir, entre este 1200 Pro puede perder X, mientras que otro flash de la misma marca puede perder otra cantidad. Es muy importante testearlo porque eso va a ser la luz práctica que vamos a obtener, y si realmente Godox no lo ha hecho bien en la parte de la sincronización en HSS y obtenemos menos luz de la que obtenemos con Profoto o con otra marca, no va a servir de nada que tengamos 1200 vatios porque no se van a ver reflejados en nuestras fotos, y con lo cual perdería todo el sentido. Por último, la última parte que realmente quiero probar bien es el tema del disparador. Me preocupa que esas cosas que he visto, como pues el problema de la interface, etcétera, puedan llegar a ser un problema en cosas como el rango, como que, por ejemplo, una de las cosas que yo tenía que no me funcionaba demasiado bien con Profoto es que cuando estás a una distancia muy corta entre el flash y el disparador, el flash no dispara, y con lo cual tienes un problema de que tienes que tener un mínimo de distancia, creo que son 25 o 30 centímetros, entre el flash y el disparador, y eso puede llegar a ser un problema. Pues bien, este tipo de cosas, como ver el rango, si detrás de una pared el disparador sigue funcionando o no, etcétera, la fuerza de la señal, funcionan bien entre la combinación del disparador de Godox con su AD1200 Pro. Así que sin más, vamos a hacer las pruebas y luego vemos los resultados. Bien, vamos a hacer algunas de las pruebas y vamos a empezar por esas pruebas de estudio que son más tangibles y más eficaces. Lo primero que vamos a hacer es intentar ver la potencia bruta que estos flashes dan y cuál es la eficiencia lumínica de este Godox A1200 Pro, porque como os he dicho, normalmente los flashes que llevan un cable largo desde el generador hasta la bombilla suelen ser menos eficientes que los flashes que son un monoblock, donde no hay esa distancia que tiene que recorrer la energía. Para hacer esta prueba, lo más habitual que veréis en la mayoría de sitios es que utilizan un fotómetro, pero un fotómetro tiene ciertos problemas. El primero es que un fotómetro nos va a dar la medición de una zona muy concreta de la zona que está iluminando el flash, con lo cual, si yo coloco un fotómetro aquí, básicamente voy a saber cuánta luz llega aquí, pero no cuánta luz llega aquí, aquí, aquí o en cualquiera de las otras partes de nuestra escena. Con lo cual, para mí siempre ha sido mucho más realista hacer una prueba haciendo una foto que cubra un espacio. En este caso vamos a hacer una foto con una Nikon y lo vamos a hacer con un 50 mm que nos cubre un poquito más que todo ese fondo blanco. Además, para ser lo más justos posibles, porque pensar que la cantidad de luz que llega a nuestro destino no tiene solo que ver con la parte que emite la luz, sino también con la parte que la modifica, vamos a utilizar este modificador genérico, un Octa, sin difusores, simplemente para direccionar la luz en la dirección que queremos, de forma que tanto este flash como los demás que vamos a probar tengan la misma direccionalidad, la misma cobertura, o al menos lo más cercano posible. Bien, así que vamos a hacer la primera foto con el 1200 a máxima potencia. También, para evitar problemas que pueda haber de otro tipo, vamos a mantenerlo a 160 de velocidad y a f16 a ISO 100, de forma que es una prueba muy de estudio. La primera imagen la voy a hacer sin flash y debería parecernos una imagen solo negra para que veamos que el ambiente está absolutamente matado, es decir, que no tenemos ninguna contaminación de otra luz que no sea del flash. Bien, dicho esto, vamos a proceder a hacer la primera foto. Perfecto, y ese sería el resultado con el flash de 1200 a estos parámetros. Bien, ahora que ya tenemos esta foto hecha, lo que vamos a hacer es cambiar nuestro flash por otros flashes. En este caso tengo una AD600 Pro de Godox también y tengo un Profoto. Vamos, un B10 Plus en este caso. Vamos a cambiarlo y vamos a adaptar la posición del pie de luz para que el Octa quede exactamente en el mismo sitio, de forma que así la cantidad de luz emitida no se vea influida ni por 1 milímetro en la ley inversa al cuadrado. Bien, hemos montado el AD600 Pro de Godox también, que es un flash que técnicamente debería tener la mitad de potencia que el 1200, con lo cual la foto que vamos a hacer ahora con los mismos parámetros y a máxima potencia debería darnos un resultado de un paso menos de exposición que la del 1200. Vamos a ello. Viendo el disparador. Perfecto. Ahí lo tenemos.
Si comparamos ambas imágenes, a la izquierda tenemos la del 1200 y a la derecha la del 600, ambos de Godox, vemos que la diferencia de luz es notable, y es que es evidente, un flash de 1200 vatios siempre nos dará más luz que uno de 600 vatios. Cuando las intentamos igualar en postproducción, es decir, corrigiendo la exposición de la del 600, vemos que subiéndole 0,90 de paso, obtenemos una foto prácticamente igual a la del 1200. Y eso quiere decir que el resultado es muy parejo y que con apenas una décima de paso de diferencia, las potencias de estos dos flashes encajan con lo que el fabricante indica en la caja. Esa pequeña décima de paso de diferencia que parece que el 1200 debería tener de más y que no nos muestra es probablemente por, como os decía, el tema del cable. Mi experiencia con flashes con cable anteriores ha sido mucho peor de una décima de paso, con lo cual creo que Godox ha hecho muy buen trabajo al construir un cable tan largo con un flash de 1200 vatios y que solo tenga una pérdida de una décima de paso. Bien, vamos ahora a compararlo a un Profoto B10 Plus, B10X Plus en este caso, que vendría a ser el último modelo de Profoto del flash de 500 vatios. Hemos colocado perfectamente, pero hay que tener en cuenta que los flashes de Profoto tienen una bombilla hundida, con lo cual tiene una optimización de luz muy expresa para sus modificadores. Así que puede haber mínimas diferencias, aunque no deberíamos notarlas, en cómo la luz se distribuye, no en la cantidad de luz, sino en cómo se distribuye. Vamos a ver la prueba y ver cómo sale esto. Bien, los parámetros son los mismos y como podéis ver, la foto es ligeramente menos luminosa que las anteriores, sobre todo que la del 600 y obviamente mucho menos que la del 1200. Si las vemos comparadas, podemos ver que claramente la foto con menos luz es la de Profoto porque es un 500 vatios, mientras que la de Godox con el 600 está en un punto intermedio y por último la del 1200 es mucho más luminosa. Si igualamos estas imágenes en postproducción, cambiando la exposición de los RAWs, podemos ver que todas ellas coinciden en eficiencia y que técnicamente el Profoto tiene literalmente un 20% menos de luz que la de 600, lo cual corresponde por los vatios que indican los fabricantes. El Profoto B10X Plus siendo 500 y el AD600 Pro siendo de 600. Ambos, si los igualamos a la potencia del 1200, vemos que tienen exactamente el mismo resultado que hablábamos antes, donde el 1200 da una décima de paso menos de lo que técnicamente debería dar sobre el papel. Bien, como veis, la primera cosa importante ya nos la podemos quitar de encima y es la potencia bruta. Podemos ver que en todos los casos estos flashes, el 1200 Pro, que es el que más me preocupa, da perfectamente la potencia que indica el fabricante. Esa décima de paso que vemos variable es muy poquito y es negligible, no nos va a afectar en nada. Pero si queréis podéis llamarle que en lugar de 1200 da 1100 vatios, me da igual. En definitiva, la realidad es que ese flash da una potencia superior y prácticamente como debería al resto de flashes y que la eficiencia lumínica de esta gama Pro de Godox está a la altura de Profoto, con lo cual el resultado es muy bueno. Vamos a pasar ahora a ver qué tal es el resultado disparando en ráfaga. Tengo que admitir que esta prueba que voy a hacer ahora es una absoluta gilipollez, pero creo que es algo curioso e interesante por saber sobre todo la calidad de la construcción o la forma en que han construido los condensadores de los flashes las diferentes marcas. Y es una prueba de ráfaga. La realidad es que muy pocas veces o prácticamente nunca trabajaremos en ráfaga con un flash. El principal problema es que para que un flash pueda trabajar en ráfaga tienes que bajar mucho la potencia de ese flash para poder tener ese refresco tan inmediato. Pero incluso así, en mi experiencia de los últimos 15 años iluminando, me he encontrado que hay marcas que meten una especie de delay o una especie de buffer dentro del mismo flash, de forma que, aunque por potencia el condensador IGBT pudiese ir soltando la cantidad de luz de una forma pues muy rápida por segundo, y la misma marca limita la cantidad de disparos por segundo que puede hacer el flash. Bien, en cualquier caso es un tema por saber cómo está construido, cómo funciona, y vamos a utilizar como referencia lo que para mí sin ninguna duda ha sido el mejor flash para hacer este tipo de trabajo, o la mejor marca, que es Profoto, que siempre lo han hecho extremadamente bien. En este caso me lo conozco muy bien porque he trabajado muchos años con ellos, y en este caso un Profoto B10 Plus X, para poder trabajar en ráfaga de forma infinita con una Sony A7 III, que son unos cuantos disparos por segundo, bastantes, no sé cuántos, ahora lo veréis, necesita trabajar a una potencia de 6 o menos sobre los 10 del rango que ofrece. Teniendo eso, lo que obtenemos es esto, fijaros, puedo disparar en ráfaga y prácticamente el 99% de las imágenes, a una velocidad de destello, o sea, de ráfaga muy rápida, tendrán exactamente la misma exposición, y en ninguna de ellas veremos
queremos una caída radical o una foto negra. En el caso de Profoto están optimizados para que en caso de que el condensador no tenga suficiente energía, lo que hacen es disparar con menos luz, no disparar sin flash. Con lo cual, lo mucho que puedes ver es una variación de la potencia. Y eso es algo pues, que puede ser útil si trabajáis en ráfaga. Pero yo os digo que aquellos escenarios donde probablemente queréis utilizar una ráfaga, como puede ser, por ejemplo, en fotografía deportiva, la potencia de 6 en un exterior no os va a servir para nada. Con lo cual, el tema de las ráfagas nos limita. Pues quizá, si queréis hacer fotografía de baile dentro de un polideportivo o en un estudio haciendo fotografía de danza clásica saltando, ese tipo de cosas es donde podéis tener una utilidad. También para hacer congelaciones de líquido que queráis congelar por destello de flash y no por destello de cámara, o sea, no por obturación de cámara. Ahí también puede ser útil, pero la realidad es que los sitios donde esto puede ser útil son muy pocos. Vamos a ver cómo responde el Godox a la misma prueba. Voy a coger un disparador de Godox. Perfecto. Vamos a quitar el de Profoto, voy a poner el de Godox aquí y lo que vamos a ver es a qué potencia tengo que poner el Godox para que me permita trabajar en ráfaga si lo permite. Evidentemente, si empiezo a máxima potencia, veremos cómo de los disparos de ráfaga, uno de cada X segundos sale expuesto, porque obviamente tiene un refresco máximo de 2 segundos, con lo cual es imposible que si disparo 15 fotos en un segundo salgan todas con luz, con lo cual tenemos que bajar la potencia. Vamos a bajarla en Profoto, en este caso hemos tenido que bajar a 6 para poder empezar a trabajar, así que vamos a utilizar eso como punto de partida. De 10 a 6 sería bajar 9, 8, 7, 6, 4 pasos, ¿vale? La matemática básica. Con lo cual vamos a bajar el Godox 4 pasos. A media potencia sería un paso, a un cuarto 2 pasos, un octavo 3 pasos y a un 16avo serían 4 pasos. Vamos a ver aquí y vamos a hacer exactamente la misma prueba. Bien, podemos ver que nos ha aguantado bastante bien las primeras 8 o 9 fotos, pero a partir de ahí ha empezado a tener un delay y ha hecho 2 o 3 fotos en las que no ha disparado y después ha vuelto a disparar. Podemos ver que no responde tan bien a esas potencias o a esos 4 pasos por debajo del máximo en rendimiento. Lo que vamos a hacer ahora es bajarlo un poco más y ver si llega a conseguir ese rango en algún momento. Vamos a bajarlo a 32, sería un paso menos y vamos a probar de nuevo. Bien, a 32 ya sin ningún problema nos dispara en cada una de las fotos y el resultado es exactamente el mismo que tendríamos en el Profoto. Lo que nos supone es bajar un paso más la cantidad de luz que requiere para que el condensador tenga que cargar menos energía y pueda permitirlo. Con lo cual podemos decir que en este tipo de disparo en ráfaga que utilizamos prácticamente nunca, el Profoto es ligeramente superior. Aún así hay que admitir que el 1200 con ese paso de menos nos da prácticamente la misma luz, o de hecho un poquito más, que el Profoto en el momento que nos permite ráfaga. Así que de forma útil, aunque es peor en el sentido de que tenemos que bajarle más pasos, como es un flash de más potencia, nos permite hacerlo con más luz. Así que al final, si es mejor o peor, ya es una cosa de cada uno. Bien, la siguiente prueba no os repercute a la mayoría de vosotros porque tiene que ver con cómo funcionan los obturadores de pétalo de cámaras como mi Hasselblad y cómo eso se transmite la cantidad de luz que captan dependiendo de los tiempos de destello que tienen los flashes. Hemos visto que en este caso el 1200 Pro, según las características, tiene un destello a máxima potencia de 1 partido por 220, mientras que por ejemplo el Profoto que utilizaba hasta ahora tiene un destello un poquito más rápido, alrededor de 1 partido por 350. Eso evidentemente puede tener algunos efectos y en las primeras pruebas que he estado haciendo, y podéis ver aquí algunas de las imágenes de las cientos de pruebas que voy a tener que hacer para acabar de aclarar todo esto, podéis ver que los resultados son variopintos y os lo explico muy fácilmente. Básicamente, si yo disparo a una velocidad, por ejemplo, de 1 partido por 500, la diferencia de luz que obtengo entre el 1200 Pro de Godox y el B10 Plus de Profoto de 500 vatios es más de la que tienen entre sí los flashes que acabamos de ver hace un momento. En este caso me da cerca de 1,5 pasos de diferencia más. Es decir, a 500 de velocidad con un obturador de pétalo, el Godox es más eficiente de lo que debería ser y el Profoto menos. Pero en cambio, si cambio esa velocidad a 1000, ya los resultados se invierten y de repente esa diferencia, que normalmente debería ser de 1 paso, se convierte en tan solo 2 décimas de paso, que es mucho menos, con lo cual el AD1200 Pro se comporta fatal a 1000 de velocidad con el obturador de pétalo de la cámara de Hasselblad. De todos modos, eso es algo que se puede acabar de tocar y por eso os digo que tengo que probar mucho más y os haré un vídeo más adelante si os interesa, porque el disparador de Godox permite retrasar la señal de radio y eso puede permitir que el destello del Godox encaje mejor en la obturación de pétalo de la Hasselblad. Y eso es básicamente lo que tengo que acabar de probar y desarrollar. Por ahora lo que sé es que a 1.500 de velocidad, que es la velocidad a la que más trabajo, tanto en estudio como en exteriores, el 1200 Pro de Godox me permite un resultado mejor aún del que ya tiene de por sí por ser un flash más potente, y con lo cual aún le puedo sacar medio paso más a la cantidad de luz con la que trabajaba hasta ahora, y eso para mí en exteriores va a marcar la diferencia.
Ahora lo que vamos a hacer es recoger todo este tinglao y irnos para afuera con una modelo a probar una serie de cosas que para vosotros van a ser absolutamente relevantes, que es, para empezar, cuál es la eficiencia del HSS de este flash. Este flash realmente lo han hecho bien, han sincronizado bien el HSS, consigue una buena eficiencia lumínica, o por lo contrario se convierte en un flash absolutamente inútil porque no funciona bien en HSS en exteriores. Lo veremos, lo probaremos contra el Profoto también y veremos los resultados en exteriores con cámaras de cortina. Vamos a utilizar una Nikon para eso porque tengo disparador HSS para ambos flashes para Nikon. Y después de eso también probaremos qué tal es el alcance del disparador. Como os digo, el punto más débil de Godox para mí es el disparador y vamos a ver qué tal se comporta pues a distancia, si me pongo detrás de un árbol, etcétera, si sigue disparando o no nuestro flash. Así que vamos al exterior y probamos todo esto. Bien, ya estamos aquí en exterior y vamos a empezar por unas pequeñas pruebas técnicas. Para eso se ha venido Marina a echarme una mano y nos va a ayudar. Os voy a dejar por aquí debajo su Instagram, por cierto, para que la sigáis. Y lo que vamos a hacer es, primero de todo, hacer una comparativa de lo que viene siendo el HSS y cuál es su rendimiento y su pérdida de potencia. Como sabéis, el HSS es una tecnología que los flashes introdujeron para luchar contra los problemas de limitación de los obturadores de cortina. Tenéis 1000 vídeos en mi canal donde lo explico con mucha profundidad. La historia está en que la frecuencia en la que utilizan ese HSS cambia completamente cómo esa luz se acaba impregnando en el sensor y con lo cual cuál es la eficiencia lumínica. Eso quiere decir que dos flashes con diferentes potencias podrían dar más o menos luz dependiendo de cómo esté hecha esa frecuencia, con lo cual es muy importante cómo la marca ha insertado el HSS en sus sistemas. Y como no he trabajado nunca con Godox antes, vamos a comprobarlo. Como os he dicho varias veces, esto es un problema que a mí no me afecta de una forma muy directa porque trabajo en formato medio con cámaras de obturador de pétalo, pero entiendo que el 99% de vosotros sí, y con lo cual es algo que os va a interesar ver. Bien, para eso me he traído una Nikon, en este caso es una D750. Lo que voy a hacer es primero una foto con el flash en sincronización y después una foto en HSS para ver cuál es la pérdida que esto tiene. Y después haremos lo mismo con un B10X Plus de Profoto para ver cuál es la pérdida que tiene el Profoto y de esa forma ver cuál de las dos marcas es más eficiente en HSS. Vamos a empezar disparando a F11 a 250, que es velocidad de sincronización para Nikon, y a máxima potencia con el Godox AD 1200 Pro. Perfecto. Bien, como podéis ver, tenemos un fogonazo espectacular, tenemos mucha sobreexposición, como la luz está muy cerca de ella, tenemos una caída muy prominente de la luz y como estamos trabajando a un F11 en este entorno, tenemos un cielo muy subexpuesto, pero lo que nos importa ver es la cantidad de luz que le llega a ella. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar los parámetros, vamos a bajar 4 pasos, en este caso a 2,8, y vamos a subir 4 pasos nuestra velocidad de obturación. Para eso tenemos que activar el HSS en el disparador de Godox y nos vamos a ir ahora sí a 4000 de velocidad. Es decir, el ambiente debería quedar exactamente igual porque tenemos una exposición recíproca, es decir, que lo que hemos perdido de diafragma lo hemos ganado con velocidad de obturación y al revés, con lo cual la exposición del ambiente debería ser la misma. Y la del flash, si este flash fuese completamente eficiente al nivel de un filtro ND, es decir, que nos respetase la pérdida de potencia, deberíamos tener la misma luz en la modelo, pero ya os digo que eso no va a pasar porque no pasa nunca con el HSS. Así que vamos a ver el resultado ahora. Bien, como podéis ver claramente hay una diferencia en la cantidad de luz que ella tiene, pero no en la cantidad de luz que tiene el fondo. Obviamente la distribución de la luz es diferente en ambos casos porque el HSS funciona de una forma distinta a la sincronización clásica. Bien, ya tenemos el Profoto montado, así que vamos a hacer exactamente lo mismo. Primero la foto a F11 sin HSS. Bien, como podéis ver no hay sorpresas, evidentemente nos da menos luz que la foto que teníamos con el Godox, porque es obvio que el Godox es un flash más potente, son 1200 vatios contra 500. Lo importante no es eso, lo importante es ver qué pérdida de luz tenemos utilizando el HSS. Así que ahora lo que voy a hacer es cambiar los parámetros de nuevo, vamos a pasar a ese 2,8 que teníamos y vamos a subir a 4000 de velocidad. Y ahora mismo el HSS se activará de forma automática y deberíamos poder conseguir ese resultado con una exposición homogénea. Bien, como podéis ver, la pérdida de luz es bastante grande y sorprendentemente me parece que es mayor que la que tenemos con el Godox. Bien, ahora que tengo las pruebas hechas, tengo las 4 fotos, lo que tendré que hacer es irme al estudio y comprobarlo realmente en un ordenador, porque aquí no me puedo fiar de la pantalla y quiero ser muy justo al hacer estas pruebas y ver las diferencias que hay en la eficiencia del HSS. Pero antes de irnos vamos a probar también cómo funciona el TTL en los dos flashes.
Bien, la otra cosa que quería probar muy claramente era el tema del TTL, para ver qué tal funciona el TTL de una marca y de otra, porque el TTL de Profoto funciona súper bien. En este caso tengo una escena de contraluz, que son de las más difíciles, pero tengo que decir que la mayoría de fallos que obtenéis con TTL son porque no lo utilizáis del todo bien. El TTL va muy vinculado a la medición de nuestra cámara, porque el sensor del TTL utiliza el mismo que utiliza pues tanto el punto de enfoque como la medición de la cámara, con lo cual la referencia que va a tomar la luz para daros la cantidad de luz que necesite para que eso quede como tiene que quedar depende de la medición que tengáis, así que yo os recomiendo trabajar casi siempre con la medición puntual para hacer el TTL y que así salga bien. Así que vamos a comparar los dos flashes y vamos a ver qué tal rinden los TTLs de ambos. En este caso tengo ahora mismo Profoto, voy a encenderlo por aquí y tengo totalmente en automático en TTL y a 0,0. Voy a hacer una escena así en contraluz, voy a dejar la cámara muy baja para que el encuadro sea lo más bonito posible. Y esta sería la foto con el TTL a 0 de Profoto. Para que os hagáis una idea, la foto sin flash sería esta. Bien, vamos a cambiar el Profoto por el Godox y vemos qué tal funciona el TTL de Godox. Bien, ya tenemos el Godox montado, lo pongo en TTL en el disparador y vamos a hacer la misma foto. Si te puedes poner en la misma posición o lo más parecido posible. Bien, como podéis ver, la foto está sobreexpuesta y eso es algo que ya me esperaba, porque precisamente sé que en cosas como estas es donde Godox no tenía el nivel que tiene Profoto. Profoto tiene un TTL prácticamente perfecto, eso es algo que yo durante mucho tiempo había probado en muchas ocasiones y me parecía tremendamente bueno cómo el TTL medía prácticamente a la perfección la luz, independientemente de las situaciones y la situación en la que te encuentres. Pero sinceramente no deberíais trabajar en TTL. El TTL no sirve más que para un flash de cámara o un flash metido encima de la cámara cuando estáis en un evento o algo así, pero para una escena como esta no tiene ningún sentido poner el TTL en nuestro flash, ni en esto ni cuando estamos trabajando en estudio. De hecho, yo preferiría que los flashes viniesen sin TTL, con lo cual que el TTL no sea tan exacto tampoco me preocupa en exceso, ya que, como digo, no lo utilizo nunca. Bien, la última prueba que quiero hacer en exteriores es ver el alcance que tienen estos disparadores, porque como os he dicho me parece el punto más débil, sobre todo por la interface y cómo se manejan, que no es tan guay como en otras marcas como Profoto. Pero vamos a ver realmente cuán de lejos puedo disparar con esto, porque prometen muchos metros y vamos a ver cuán de verdad es. Estamos aquí en un paseo, no hay prácticamente nada, no hay muchas interferencias, con lo cual no deberíamos tener muchos problemas, pero vamos a ver hasta dónde llega. Así que vamos a empezar, lo primero, desde cerca. Una cosa que quería probar es si desde muy cerca funciona también, porque con eso con Profoto teníamos un problema, y aquí no tengo ningún tipo de problema y hasta estando pegado al flash funciona perfectamente, así que eso, punto positivo. Vamos a ir alejándonos, voy a hacer por ejemplo a 5 metros, que sería una distancia habitual en la que trabajaríamos una sesión de fotos, y evidentemente cero problema, funciona a la perfección. Vamos a probar más lejos, voy a hacer otros 5 metros más o menos, pero encima me voy a esconder detrás de una pared y a ver si esto le afecta de alguna forma, ¿vale? Fijaros, aquí tampoco da problemas, dispara cada vez, me ha parecido al principio que fallaba uno, pero no falla ni uno y no tenemos problema, me acerco más a la pared y sigue funcionando a la perfección. Estoy completamente opaqueando el disparador con esta pared y no falla ni uno. Vamos a probar un poco más lejos, vamos a hacer, pues no sé, 10 metros más. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, por ejemplo aquí. Perfecto, estamos ya casi a 20 metros del flash y ningún tipo de problema. Vamos a seguir tirando, vamos a hacer otros 10 metros más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que no me descuente, y 10. Este ya son 30 metros, no da ningún tipo de problema. Lo voy a acercar a esta valla de metal, lo voy a esconder detrás de la valla de metal, a ver si eso le afecta en algo, que va, cero problemas. Funciona a la perfección y no da ningún problema. Hay bastante viento que eso a veces también afecta, pero en este caso no le está haciendo absolutamente nada y destella perfectamente. Vamos a irnos muy lejos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... Yo creo que estamos por lo menos a 50, 60 metros del flash. Sigue disparando perfectamente, sin ningún tipo de problema. Si me lo pongo detrás, sigue disparando. No hay ningún tipo de fallo del flash en ningún momento. Vamos a irnos hasta el final y a ver hasta dónde llegamos. Yo creo que esto tiene unos 200, por ahí, 100, 150, 200 metros debe tener esto de largo. Así que vamos a irnos un poco más y vamos a ver si conseguimos que falle, porque desde luego estas distancias ya es una gilipollez, porque no vamos a estar nunca disparando desde así de lejos en nuestras sesiones de fotos. Pero, bueno, hacer una prueba de campo para saber cuál es la intensidad que tienen estos disparadores, pues nos puede venir bien, ¿no? Vamos a irnos un poquito más, a ver desde aquí, sigue disparando sin problemas. Vamos a escondernos aquí detrás, que tenemos un pequeño recoveco, y a ver si aquí podemos escondernos. Veo el flash ahí por los pelos.
sigue disparando. Ahora, no, aquí empieza a fallar. Ahora aquí falla uno cada 2 o 3. He encendido el modelado sin querer, creo. No falla. Ha fallado alguno, ¿eh? Ahora está fallando una de cada 10 o uno de cada 7, una cosa así, y no falla mucho. Empieza a dar algunos, pero la verdad es que estamos realmente muy lejos. Si estoy a pleno ángulo de visión, no falla para nada. Si me pongo detrás de las piedras, alguno que otro. Ahora no falla otra vez. Sí, ahí ha fallado uno. Bueno, como veis, no sé, estamos a casi 100 metros de distancia. El disparador funciona prácticamente a la perfección. Ha fallado algún destello puntual cuando estábamos detrás de una pared a más de 100 metros de distancia, pero vamos, podemos asumir que esto no os va a dar problemas nunca. Y si tiene esta fuerza y esa intensidad a estas distancias, pues imagino que dentro de una casa con múltiples paredes por en medio, etcétera, pues aguantará bastante bien, porque precisamente esa intensidad se va perdiendo según los obstáculos. Y en este caso, si aguanta tan lejos, es que tiene una muy buena señal. Bien, aprovechando que la tengo a la modelo aquí, vamos a hacer unas cuantas fotos más por aprovechar el día y luego volvemos al estudio y repasamos un poco todo lo que hemos visto sobre este flash de Godox. Bien, ya he llegado al estudio y lo primero que quiero hacer sin pausa es el tema del HSS, revisar el tema del HSS porque viéndolo en cámara me da la sensación de que Profoto perdía más luz. Dejadme que os lo explique una vez más. El HSS es básicamente una herramienta que tienen los flashes para luchar contra la limitación que tienen los obturadores de cortina que montan la mayoría de cámaras que usamos hoy en día. Ya os he dicho varias veces que yo al trabajar con Hasselblad trabajo con obturador de pétalo, pero es otra película. Bien, en definitiva la historia está en que cuando tú trabajas con un obturador a partir de cierta velocidad, ese obturador no se abre entero en ningún momento. En todo momento, cuando pasas esa velocidad de sincronización, lo que hace es un barrido del sensor para poder exponer todas las partes por igual, superando la limitación de que no puede bajar la cortina tan rápido como le estamos pidiendo. Eso supone que cuando trabajemos con flash, si disparamos de golpe el destello como en un estudio normal, lo que va a pasar es que vamos a iluminar solo la franja en la que el sensor esté expuesto en ese momento. Y eso dependerá de qué velocidad hayamos puesto. Pues a 1 partido por 500 la franja será más grande y a 1 partido por 8000 la franja será muy pequeña. La realidad es que los fabricantes lo que hicieron es inventar eso, que es básicamente una serie de destellos muy rápidos que suceden de una forma muy veloz para que todas esas franjas se iluminen de forma más o menos homogénea. Y funciona bastante bien, pero con el precio de la pérdida de potencia. Lo que depende de cuánto se pierde esa potencia es lo que se conoce como la frecuencia del HSS. Y es básicamente cuál es el protocolo en el que la marca ha decidido trabajar para sincronizarlo de la mejor forma posible con la marca de cámara, con la forma que trabaja el obturador de cámara. Y eso es algo que probablemente depende de cada marca de cámara y cada marca de flash. Y eso es un poco lo que estamos viendo en esa demostración que hemos hecho en exteriores. Es decir, si yo trabajo a F11 como estábamos, a 1.250 con esa Nikon, y trabajo sin HSS, voy a capturar el 100% de la luz que emite el flash. Pero si empiezo a subir la velocidad de obturación, obviamente voy a empezar a capturar menos luz porque lo que voy a hacer es trabajar en HSS. Y eso me va a generar, como digo, una pérdida de potencia. Lo primero y más importante de entender es que el ambiente no nos va a cambiar, porque nosotros hemos trabajado, pues como decía antes, a 250 y a 4000 de velocidad, pero también hemos cambiado de F11 a F2.8, con lo cual tenemos una reciprocidad, es decir, que el ambiente no va a cambiar porque tiene la misma exposición. Lo que sí que cambia es el flash porque trabaja de una forma distinta, trabaja en HSS o sin HSS, y eso cambia la cantidad de luz que el flash produce en el sensor.
En definitiva, vamos a verlo para que lo veáis mucho más claro. Tengo el primer ejemplo aquí, que es el de Godox, y como podéis ver tengo las dos fotos que hicimos. Esta de aquí es la que hice con el flash sin HSS en sincronización, y esta de aquí con el flash en sincronización. Podéis ver perfectamente cómo el fondo, lo que sería todo lo que es la luz ambiente donde el flash no llega, se ve exactamente igual, porque las luces, las exposiciones son recíprocas, es decir, que tenemos la misma cantidad de luz en el sensor gracias a la luz ambiente. Bien, si abrimos estas fotos en Photoshop, en un Camera Raw, lo que podemos ver es que para poder conseguir una exposición más o menos parecida en ella, lo que tenemos que hacer aquí es subir la exposición. Y vamos a ver más o menos cuánto. Pues yo, por ejemplo, le voy a subir quizá alrededor de un paso. Y obviamente lo que vais a estar viendo es que el fondo se me está sobreexponiendo mucho más, pero olvidaros del fondo porque obviamente tengo ahí también luz natural, pero fijaros cómo aquí la luz de ella empieza a parecerse mucho más. Igual me he pasado un pelín, pero no mucho, ¿eh? Yo creo que por ahí ronda, igual un poquito menos de exposición, se acercaría más, pero podemos ver que he tenido que sobreexponer alrededor de un paso la foto hecha en HSS para poder igualarla a la foto hecha sin HSS. Eso quiere decir básicamente que perdemos alrededor de un paso más de lo que deberíamos perder por la sincronización en HSS. A la hora de hacer esta prueba, obviamente hacerlo con luz exterior no es lo mejor del mundo porque nos encontramos en que obviamente la luz ambiente también la estamos subiendo cuando sobreexponemos. Tenemos una suma de luces, la del flash y la del ambiente. Con lo cual, para poder ver esto de forma correcta, lo que tenemos que hacer es la misma prueba en estudio sin la parte exterior para calcular realmente cuál es la pérdida del flash en HSS. Bien, fijaros, aquí tengo dos fotos muy sencillas en las que son sobre una pared blanca. Esta de aquí está hecha con los mismos parámetros que hicimos la de exterior y esta de aquí está hecha con los parámetros que hicimos la de exterior en HSS. De esta forma no tengo contaminación de luz ambiente y puedo hacer una comparativa mucho más real. Obviamente la que tiene HSS tiene una pérdida de luz, como hemos visto que ha pasado antes, pero vamos a ver de cuánto se trata esa pérdida de luz. Lo primero voy a igualarlas a nivel de balance de blancos, porque eso también, el color de la luz también cambia cuando trabajamos en HSS. Ahora que las tengo igualadas de color, lo que tengo que buscar es una exposición en la foto más oscura que se acerque a la cantidad de luz que tengo aquí, que es de 225 en el RGB. Con lo cual vamos a subir esto y vamos a ir subiéndolo. Habíamos dicho que alrededor de unos 0,90 un paso. Si subo 0,90, estoy en 2.22, 2.23 aquí en el centro, 2.25 y teníamos aquí en la foto más expuesta 2.25, 2.26. Pues más o menos por ahí ronda. Hablamos de unos 0,90 pasos que tenemos de diferencia por trabajar en HSS contra trabajar de forma normal. Para concluir de la forma más sencilla posible, al pasar de 1.250 a 1.4000, el flash nos está perdiendo 4,90 pasos, pero en cambio yo solo he perdido en el ambiente 4 pasos, con lo cual este flash tiene una eficiencia en HSS que en esos 4 pasos pierde 0,90 más. ¿Vale? Lo que tenemos que asumir es que todos los flashes en HSS se pierden y lo importante es saber cuánto pierden. Así que vamos a hacer las mismas pruebas y vamos a ver cuánto pierde el Profoto. Bien, tengo aquí las dos fotos de Profoto que hice con el B10X Plus y en este caso podemos ver que ambas, pues también evidentemente las dos tienen menos luz que las del Godox, lo cual es lógico porque el Godox es más potente, pero lo que tenemos que fijarnos realmente es en cuál es la diferencia entre ellas y no respecto al Godox, porque lo que estamos intentando analizar es cuál es la pérdida de potencia o lo que llamamos la eficiencia del HSS. Bien, en este caso voy a coger la oscura de nuevo y voy a intentar subirla hasta que se parezca a la foto anterior y como he dicho, no es la prueba más cómoda del mundo, ya que evidentemente tenemos la luz ambiente contaminándoles. Voy alrededor de 1,5 pasos aproximadamente. Yo creo que ella, a nivel de su piel, empieza a tener una luz más o menos pareja, con lo cual es bastante más luz la que pierde, que es lo que me temía cuando lo vi en cámara, que no la que pierde Godox. De todos modos, como he dicho antes, lo que tenemos que hacer para poder analizar esto de forma rígida y como Dios manda, es hacerlo sin esa contaminación de luz ambiente, con lo cual me he hecho las mismas pruebas contra la pared blanca y vamos a ver el resultado. Bien, ya tengo aquí las dos fotos y como antes lo primero que voy a hacer es equilibrarlas de balance de blancos para que eso no nos altere la exposición. Hago primero la que está más expuesta y ahora esta que está más oscura y como veis bastante más oscura. Y ahora mi objetivo sería poder igualar la cantidad de luz que tiene esta imagen con la otra. Esto está a 213 en este caso, con lo cual vamos a intentar subir esto hasta que nos dé alrededor de 213, más o menos era 1,5 pasos. Si estoy en un paso, vamos ahí, 1 paso 45, 199, le falta más. Vamos a irnos a 1,70 por ejemplo, 2,12 y la otra tenía 2,14, 2,13, o
sea que aún le faltaría incluso un poquito más de luz, pero ahí ya más o menos estamos bien. Ves que el degradado es distinto también porque el HSS funciona de forma distinta que la exposición normal, con lo cual la luz nunca es exactamente igual de homogénea, pero podemos decir que exposición, en este caso, en el Profoto, lo que pierde es 1,70 pasos por encima de esa subida de obturación. Es decir, en total, el Profoto en esta situación me está perdiendo 5,7 pasos, mientras que el Godox me estaba perdiendo 4,9. Es decir, hay una diferencia de 0,80 pasos, que es prácticamente el doble de la luz, y esto es la diferencia entre la foto de Profoto contra de Profoto y la foto de Godox contra de Godox, con lo cual no tiene nada que ver la diferencia de potencia de los flashes. De forma conclusiva, lo que podemos decir es que Profoto, y esto me sorprende muchísimo, es muy bestia, Profoto pierde más luz cuando está en HSS de la que pierde el Godox. Es decir, lo que quiere decir esto es que el HSS de Godox, al menos en el 1200 Pro, que es el único que he probado, es más eficiente que en un Profoto B10 Plus. Y esto es muy grave porque hablamos de un flash que principalmente se utiliza en exteriores en situaciones en las que trabajamos en HSS. Evidentemente, a mí esto es algo que no me afecta y que no he podido detectar durante todo el tiempo que he trabajado con Profoto y todo el tiempo que he sido Profoto Trainer, porque evidentemente trabajo con formato medio y esto no aplica al formato medio, con lo cual nunca me había podido dar cuenta de esta limitación. Ha sido solo al intentar hacer las pruebas con una cámara, con un obturador de cortina, donde me he encontrado que había unas diferencias que no me parecían normales y al traerlo al ordenador lo hemos comprobado y podemos definir que Profoto pierde prácticamente el doble de luz que pierde Godox en HSS. La verdad es que me revienta la cabeza porque es algo que no acabo de entender y tengo que hacer muchas más pruebas. Lo primero y más importante, hay que decir que estas pruebas son con mis B10 Plus. He probado dos porque el resultado me parecía tan sorprendente que pensaba que tenía un flash estropeado y he probado con los dos. Y en segundo lugar, haciéndolo con una cámara Nikon D750 con el disparador Connect Pro. Es decir, no quiero decir que esto vaya a pasar con todas las cámaras, en todas las posibilidades usando los Profoto, pero no lo sé, tendríamos que probarlo más en profundidad, pero de momento os puedo decir que el Godox AD1200 Pro rinde mejor en HSS, no solo por el aumento de potencia, porque es un 1200 Pro, sino principalmente porque es más eficiente gracias a cómo sincroniza el HSS con esta cámara concreta. Lo siguiente que habría que hacer sería probar con otras cámaras. No tengo disparadores que permitan HSS para todas las marcas del mundo, con lo cual no se voy a poder probarlo todo, pero habría que probar con otras cámaras para ver si esos resultados son consistentes en diferentes marcas o es simplemente que Profoto no ha sabido ajustar bien el HSS para Nikon. Pero habría que probarlo y sobre todo también habría que probarlo con otros flashes de Godox para saber si es una cosa que es solo exclusiva del AMD 1200 Pro por su construcción, porque es un flash pues más profesional o por lo que sea, o si es puramente algo que tiene que ver con el protocolo que utiliza Godox versus el protocolo que utiliza Profoto, lo cual creo que sería algo muy importante a tener en cuenta, porque al fin y al cabo lo que nosotros queremos cuando compramos un flash portátil no es cuántos vatios tiene, es cuánta luz puede llegar a dar a nuestro sujeto. Entonces, evidentemente, si la mayoría de vosotros trabajáis con cámaras de cortina y trabajáis en exteriores con flashes portátiles, lo que vais a utilizar más es el HSS para poder tener fondos desenfocados, porque repito, no es un problema que sea una limitación de los flashes, simplemente los flashes tienen que adaptar para adaptarse un poco a la forma en que trabajan vuestras cámaras. A partir de ahí, evidentemente, como lo que nos importa es la luz final que llega al sujeto y no cuánta sale ni cuántos vatios tiene el flash, me da igual si el flash es de 500, de 600, de 1200 vatios, de 400 o de 300. Lo que importa es cuál es más eficiente en el HSS dándole luz a mi sujeto. Y si nos encontramos en que el HSS de Godox es más eficiente que el de Profoto, nos podemos encontrar con situaciones en las que un flash, por ejemplo, como el AD400, sea más luz en el sujeto que un Profoto de 500 vatios. Eso sería algo tremendamente a tener en cuenta y me sorprende mucho no haber leído nada por internet de esto, porque creo que hay mucha gente utilizando Godox y creo que igual lo que no hay es mucha gente que tenga Godox y Profoto para poder hacer las pruebas. Pero desde luego eso es un problema serio porque básicamente la cantidad de luz que obtienes en exteriores trabajando de la forma en la que vas a trabajar parece que es más con Godox que con Profoto.
Bien, para acabar de concluir, vamos a analizar de nuevo un resumen de todo esto, que sé que ha sido muy largo y si has visto hasta aquí, pues felicidades porque te interesan los flashes. Pero vamos a analizar un poco si mi decisión de pasarme a este flash ha sido correcta o no. Lo primero es que después de todas estas pruebas simplemente reafirman mi decisión. Aunque tengo que decir que todas estas pruebas son preliminares, son experimentos de primeros contactos con el producto. Para mí realmente lo que va a definir si este producto es válido o no va a ser cómo aguanta, si se calienta o no se calienta en una sesión a 40 grados en la playa durante 5 horas, si esto al cabo de un mes empieza a darme problemas, si las bombillas empiezan a fallar de una forma mucho más que me han fallado en el pasado con Profoto, todo este tipo de pruebas de largo plazo que no puedo probar en un review después de tener el flash durante unas pocas sesiones, sino que evidentemente os tendré que ir contando a medida que avancen los meses, pasen las sesiones y estemos utilizando esto como nuestro principal caballo de batalla. Pero a priori no tenemos ningún signo ni ninguna señal de que esto nos vaya a dar ningún problema. La construcción es buena, el otro día cuando trabajamos en exterior hacía bastante calor, estábamos a pleno sol y funcionó sin ningún tipo de problema, ni dio ningún amago de calentarse, con lo cual a priori parece que todo tiene buena pinta. ¿Cuáles son las razones principales de que esto sea mejor que un Profoto V10 Plus para mi tipo de trabajo? Pues principalmente que esto me da más potencia, y más potencia hemos visto que es más versatilidad. Con ese 1,2 pasos de más que obtengo gracias a este flash de potencia bruta, puedo decidir alejar un poco más la luz, utilizar un modificador más grande, puedo decidir bajar la potencia para trabajar con un refresco más rápido, o por ejemplo una de las cosas que me parecen más interesantes, que es la cantidad de disparos que voy a sacar de este flash haciendo las mismas fotos que hacía hasta ahora. Hemos hecho un pequeño cálculo de cómo vamos a trabajar con este flash, sabiendo a qué potencia solíamos trabajar con el Profoto y viendo las diferencias que hay en nuestras sesiones comerciales que duran 1 o 2 jornadas en exterior, 10-12 horas, y hemos visto que con este flash voy a poder disparar del orden de 4.000 o 5.000 disparos con una sola batería. Es una auténtica salvajada, o sea, es una barbaridad y quiere decir que no me voy a tener que preocupar nunca de las baterías. Es algo que voy a tener una de las pequeñas por si un día tengo que coger un avión, y con esas 2 baterías voy a poder hacer perfectamente todo lo que necesito hacer con este flash, ya que gracias a tener más potencia me va a permitir trabajar a menos intensidad y con lo cual la batería va a durar más disparos, y eso para mí es una tranquilidad absoluta de no tener que pensarnos a la hora de comer dónde vamos a estar cargando baterías, etcétera, porque la verdad es que esto es algo que me va a ayudar muchísimo. Además, dentro de mi flujo de trabajo, trabajando siempre con asistente, este flash es más cómodo para el asistente. Pesa más lo que es el generador, pero la mayoría de veces está en el suelo o colgado a la espalda del asistente, que eso no supone un problema. Pero la antorcha, el subirla arriba y poner una luz en cenital sobre un modelo en medio de la calle, ya no va a ser un drama. Ya no voy a necesitar 2 personas aguantando un pie de luz en elevado, ni voy a tener que llevar una jirafa enorme, sino que simplemente con un pequeño pie de luz normal o con un pole, el asistente puede levantarlo y colocarlo, como habéis visto que hicimos con Bruno en el vídeo, y eso es porque la cabeza pesa mucho menos, y eso es algo muy bueno de este tipo de sistemas. Evidentemente creo que son beneficios principales los que me trae esto y que creo que van a afectar mucho en cómo trabajo en mi día a día. ¿Y cuál es el precio que voy a pagar? Porque en esta vida, desgraciadamente, no hay nada perfecto. Pues lo primero, hablando de precio, este flash vale unos 1.700, 1.800 euros, creo, más o menos. Y eso es, para que os hagáis una idea, un 30% menos de lo que vale un V10 Plus X. Y con lo cual hablamos de que tenemos un flash que tiene el doble de potencia, es decir, que si quisiésemos obtener la misma cantidad de luz necesitaríamos 2 V10X Plus, y que vale un 30% menos que uno de ellos. Tengo que admitir que el precio, 1.000 euros arriba, 1.000 euros abajo, para mí nunca ha sido un problema. No es un tema que tome como factor de decisión a la hora de adquirir el producto, pensar que tengo muchísimo dinero invertido en equipo fotográfico, Hasselblad, en modificadores, en flashes Profoto, en flash de Godox, en todo el equipo, mis pantallas, mis ordenadores, etcétera, con lo cual realmente 1.000 euros no van a hacer que yo me decida por un flash u otro si encuentro un flash que es perfecto para mi uso. O sea que no es un tema de que haya comprado este porque sea más barato o tal, tampoco es un flash barato, son 1.800 euros como digo, pero lo que sí que es cierto es que precio por precio, potencia por vatio, la relación calidad-precio de este flash o la relación potencia-precio de este flash es mucho mejor que la de Profoto. Profoto directamente no tiene un producto como este, con lo cual obviamente para mí no ha sido una opción plantearme comprarme un Profoto o comprarme este, porque simplemente no hay un producto portátil de batería de 1.200 vatios en Profoto. Si lo hubiese, otro gallo cantaría y podríamos discutir sobre cuál de los dos es mejor, pero en este caso simplemente no es un tema de que prefiera Godox a Profoto, es un tema de que simplemente Profoto no tiene el producto.
Estoy seguro de todos modos que si Profoto lanzase un producto como este, probablemente tendría un coste de 3.500 euros o más. Así que en ese sentido creo que desde luego este flash es un flash que tiene una relación calidad-precio brutal para lo que es. No es un flash barato, pero si lo que queréis es esa potencia en exteriores, desde luego no vais a encontrar una opción mejor. Bien, aparte del dinero en sí, otros precios que vamos a pagar, el principal y más claro es la portabilidad. Este flash es mucho más grande. En peso no es tanto más pesado que un B10X, aunque sí que es un poco más pesado, pero no creo que ese sea el problema principal. El problema es el volumen. Hay situaciones en las que, por ejemplo, cuando yo me voy de viaje a Mongolia a hacer mi proyecto de The Elders, no me voy a poder llevar esto. Es demasiado grande como para llevarlo en un avión con una mochila. O sea, lo podría llevar, pero no podría llevar prácticamente nada más. Y normalmente cuando hago estos viajes llevo mis flashes, mis drones, mis cámaras, además de mi ropa, etcétera. Con lo cual va a ser muy complicado llevarme esto para grandes viajes, a pesar de que poniéndole la batería pequeña sí que podríamos llevarlo legalmente en un avión. Para algún proyecto de trabajo pues probablemente no habrá problema porque viajaré con mis asistentes, pero cuando viajo solo para proyectos de este tipo, esto desde luego no va a ser una opción. Así que por lo pronto no tengo ninguna intención de deshacerme de mis B10 Plus de Profoto, porque creo que es un flash muy bueno con el que estoy súper satisfecho para aquellas situaciones, pero sí que es cierto que este flash pues me ofrece más potencia y en aquellos sitios donde no es un problema, porque vamos a ir un grupo de gente a trabajar, vamos a llevar pies de luz, vamos a llevar modificadores, vamos a llevar un montón de cosas de producción, pues no viene de llevar un poquito más de volumen, pero para ciertos viajes desde luego eso es absolutamente imposible. Lo que habría que plantearse, y ahí es donde creo que me encuentro en este momento, es en que no siempre trabajo con un solo flash en exteriores cuando hago producción, y con lo cual igual si tengo que añadir más de un punto de luz, lo que no va a tener ningún sentido es intentar combinar, que se podría llegar a hacer, pero intentar combinar flashes de Godox con flashes de Profoto va a ser un coñazo. Con lo cual, lo que sí que es posible es que lo que me tenga que plantear quizá es encontrar un producto que sustituya al B10 Plus, como que me actúe como de punto extra de luz cuando hago una producción donde necesite más luces, pero que a la vez pueda ser ese producto que me pueda llevar a esos viajes donde necesito algo más portátil. Y desde luego Godox tiene gama de producto para ello, pero no los he probado en profundidad y nunca me han acabado de convencer. Los AD600 son un poquito más grandes que los Profoto y tendría que ver o valorar realmente si es algo que realmente pueda ser una opción o no, o esperar quizá a que Godox saque otra gama de producto o que Profoto saque un producto de estas características. Al fin y al cabo yo creo que hay que trabajar en ecosistemas y si nos planteamos trabajar con un tipo de producto, lo lógico es que la mayoría de nuestros flashes vayan en ese tipo de producto. Por lo pronto no me planteo, por ejemplo, cambiar los Profoto del estudio, no creo que haya nada en el mercado mejor que un D2, pero en cambio en la parte portátil pues este flash me gusta más para ciertos trabajos y el Profoto por ahora me gusta más para otros, con lo cual tendré que ver cómo acabo de gestionar eso, porque si quiero tener más puntos de luz no voy a empezar a comprar más AD1200, con lo cual tengo que acabar de ver cómo gestiono esa parte. Por otro lado, a nivel de cosas negativas, hemos visto que en ráfaga y en TTL este flash se porta mucho peor que un Profoto. Bueno, mucho peor o al menos peor. Sinceramente no es algo que en el TTL desde luego es malísimo. O sea, el TTL desde luego es su punto más débil y donde directamente os diría que no funciona. Si queréis trabajar en esto en TTL no compráis este flash. Pero por lo demás en la ráfaga hemos visto pues que es un poquito más lenta, pero tampoco vamos a disparar a 15 fotos por segundo. Y con lo cual creo que tampoco es un gran problema, pero además como tiene más potencia, al final acabamos obteniendo incluso más luz que con el Profoto haciendo ráfagas, ¿no? Al final creo que depende mucho de los usos particulares y podemos ver que este flash tiene cosas buenas y que también tiene cosas malas. Un pequeño comentario porque he hablado del tema del formato medio y creo que es importante comentarlo. Este flash no es ideal para el formato medio, pero es que no hay un flash ideal en el formato medio, es decir, es tan malo como el Profoto B10 Plus para el formato medio, pero como tiene más potencia, pues es mejor al final. Hay que entender que ahora mismo yo no tengo la opción de optar por un flash ideal para el formato medio. El último flash perfecto para formato medio que probé fue de Priolite, los MBX creo que eran de 1000, que era un monoblock de 7 kilos, que digo que no es una solución idílica, pero que tenía un destello de 1600 a todas las potencias. Eso era perfecto para la sincronización con el obturador de pétalo, pero es que esa marca ya no existe y ya no hay ningún flash en el mercado, ninguna marca que haga un flash portátil que tenga un destello rápido a altas potencias. Todos tienen este formato IGBT para poder tener HSS, poder tener TTL, que es lo que se vende, y con lo cual ninguno de ellos es bueno para formato medio. Con lo cual, la conclusión es: ¿el AD1200 es el flash perfecto para trabajar con mi Hasselblad con el obturador de pétalo? No lo es. ¿Existe algún flash en el mercado? No, con lo cual es tan malo como cualquier otro y con lo cual es tan bueno como cualquier otro.
Tengo que concluir diciendo que Godox me ha impresionado muchísimo. La verdad es que mi último contacto con Godox en profundidad, más allá de tocarlo en una asociación de fotógrafos o de algún alumno, fue con una D200 hace más de 4 años, cuando lanzaron una primera versión, y me decepcionó muchísimo, tanto la calidad de construcción, etcétera, pero claro, hablamos de un producto de menos de 200 euros, con lo cual tampoco puedes esperar milagros. Pero la realidad es que este producto está completamente en otra liga. Hablamos de un producto extremadamente bien construido, con un foco muy claro en atacar al fotógrafo profesional, intentar construir algo a medida de los fotógrafos que tenemos una exigencia mayor por los productos de iluminación. El hecho, por ejemplo, de que Godox esté sacando, como os comenté, el accesorio del Ring Flash para este producto, también me deja ver una declaración de intenciones, porque desde luego un modelo de negocio no es, porque no van a vender demasiados. No creo que el I+D de crear ese producto lo recuperen en la vida, pero desde luego me parece una declaración de intenciones de decir, fotógrafos, vamos a intentar cubrir todos los nichos y todas las necesidades que tengáis, cueste lo que cueste. Y creo que eso es una declaración de intenciones de empresa muy seria. En este caso, creo que el abanico de Godox es muy amplio, como sabéis, es una empresa muy grande, toca muchos palos, desde micrófonos, LEDs y por supuesto flashes, y muchas más cosas probablemente que van a hacer en el futuro porque están creciendo muchísimo. Pero desde luego creo que con esta gama de producto han declarado querer sacar un producto profesional, enfocado y para aquellos que somos un poco más exigentes en cuando lo que esperamos de la luz. Desde luego he estado en otra división y a mí me ha sorprendido muy positivamente. Otro de los grandes problemas que tenía Godox, y que creo que para mí era absolutamente un veto para trabajar con esta marca, era que aquí en España no había servicio técnico. Y eso quería decir que si tenías un flash y pasaba la garantía y se te caía al suelo, se te estropeaba algo, tenías que tirar el flash. Y eso para cualquier profesional es imposible de gestionar. Eso es algo que no puedes simplemente intentar amortizar tus equipos a 2 o 3 años de garantía que tienen y ya está, por mucho que sean más baratos. Al final no tiene ningún sentido, es poco práctico, es poco solucionable, igual te pilla en un mal momento y tienes que comprarte un flash nuevo, no es una buena solución. Esto ha cambiado el año pasado. El año pasado Fotima, una empresa con muchísimos años de experiencia en el sector aquí en España, ha cogido la distribución de Godox y ahora mismo no todo lo que se compra de Godox sale de Fotima, pero si compráis en la mayoría de tiendas oficiales, y por aquí abajo tendréis un link para que lo podáis ver, tendréis servicio técnico y garantías que os da tener un distribuidor local en España. Es decir, que básicamente si se os estropea un Godox lo podréis mandar a reparar y Fotima os lo va a reparar. Si está en garantía, pues evidentemente en garantía, y si está fuera de garantía, pues os cobrarán la reparación, pero al menos tienes un servicio técnico en el país que te puede solucionar problemas cuando te pase la garantía. Eso para mí es algo espectacularmente necesario y que sin ninguna duda ha sido uno de los condicionantes principales para que yo me pase a este equipo, porque no me hubiese planteado nunca trabajar con este equipo si no hubiese un servicio técnico en España. Por último, decir que Godox está sacando, como digo, una gama de producto muy completa y desde luego después de probar este producto, que ha sido mi primer acercamiento a esta nueva gama de producto, estoy seguro que me ha convencido sin duda, así que voy lo siguiente a por la parabólica, que son unas parabólicas bastante caras para lo que viene siendo pues un producto de un modificador, pero que aún así son de 1/4 del precio de las Broncolor, con lo cual hablamos de que un producto de que si realmente hacen lo que prometen, y por lo que parece la D200 lo hace, con lo cual no tengo duda de que las parabólicas probablemente serán muy buenas. Creo que será un producto muy revolucionario y que realmente puede llegar a cambiar la forma en la que iluminéis, porque, de nuevo, Profoto no tiene parabólicas. Así que nada, yo estoy muy contento con este flash, os voy a ir diciendo cómo evoluciona. Si en la próxima sesión que hagamos en la playa se nos calienta, seré el primero en decirlo, pero si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta o queréis que haga alguna prueba más, no dudéis en dejar un comentario y lo vamos viendo. Os veo en el próximo vídeo.